24 tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta 24 tarde con la imagen de la jornada, estos papeles al viento lanzados, volantes por el Estado de Israel en el norte de Gaza, anunciando este ultimátum para la evacuación del norte de la Franja de Gaza en 24 horas. Un ultimátum que ha provocado reacciones en todas partes del mundo. Valentina Reyes. Andrés Vial, ¿cómo estás? Buenas tardes. También saludamos a Andrea Aguilar, a nuestra editora internacional. Un ultimátum porque podría ser la antesala a una invasión terrestre al territorio de Gaza. Andrea, tú siempre tienes los detalles, la información y la profundidad en este tema. ¿Cómo están, Valeria, Andrés? Muy buenos días. La ONU advirtió que es imposible evacuar a 1 millón de personas que están ubicadas en el norte de Gaza. Esto, como lo mencionabas tú, Vale, después de este ultimátum lanzado por Israel. La Organización Mundial de la Salud ha dicho además que no hay ninguna posibilidad de evacuar a los pacientes que están hospitalizados en el norte de la Franja de Gaza. Recordemos que hay al menos 6 hospitales en esa zona que están absolutamente colapsados, que hay 6.400 al menos según la última cifra que habían dado, y por lo cual es imposible evacuar a estas personas del norte hacia el sur del país. Tú nos has detallado los últimos días, Andrea, una zona como Gaza que está densamente poblada, una zona norte que está especialmente con densidad de población. Y aquí la gente, los palestinos no pueden salir de Gaza. En el fondo tienen que moverse a otro lugar de Gaza y aquí la única posibilidad es hacia el sur, hacia la frontera con Egipto, también densamente poblada. Efectivamente, Andrés, y sobre todo la gran pregunta que se hacen los civiles que están en la Franja de Gaza en estos momentos es ¿cómo vamos a evacuar? Si no hay caminos, los caminos han sido bombardeados, si estamos llenos de edificios que se han colapsado completamente. ¿Dónde y el cómo? No tienen cómo. Muchos de ellos ni siquiera tienen auto para poder trasladarse, muchos de ellos seguramente van a tener que trasladarse a pie desde el norte de la frontera, de la parte más norte, hacia el centro o el sur de Gaza, porque lo que dice Israel es que tienen que pasar al otro lado del río Gaza. Claro. Eso sería también una cosa bien complicada, porque muchos de ellos, como les mencionamos, están tratando de trasladarse por todos sus medios. Tenemos también esas imágenes a través de burros, de caballos, de distintas carretas. Han tratado de evacuar esa zona. Gran parte de la gente en Gaza ha perdido familiares, muchos de ellos no quieren salir de sus zonas, y específicamente los médicos de la Cruz Roja, por ejemplo, han dicho del norte de Gaza no nos vamos a mover. Nuestra función está acá atendiendo estos hospitales. Muchos de esos hospitales además están colapsados. Hay una cantidad de bebés que dependen de la electricidad, de esos mecanismos que están justamente en esa zona del norte del país. Y esos 6 hospitales, además, ellos advierten que la situación en el sur no es mucho mejor. La cantidad de hospitales que están colapsados en el sur de la Franja de Gaza también ha sido tremendo, y por eso justamente ellos dicen que es prácticamente una sentencia de muerte tratar de evacuar a la población herida, que recordemos son cerca de 6.300 personas, hacia el sur del país, que está colapsado, que también sus hospitales están funcionando a máxima capacidad, y mucha de la demanda que dicen también los gazatíes es que no tienen cómo salir de la Franja de Gaza. Finalmente se puede mover al sur, en donde hay un drama humanitario, en donde hay hospitales colapsados, en donde todavía no llega en la medida que podría llegar justamente la ayuda humanitaria por parte de Jordania o de Egipto, que está ubicado justamente en ese cruce de Rafah, por lo cual la situación es bastante dramática en estos momentos. Sí, Andrea, hospitales que en algunos casos también, según relata la prensa internacional, están funcionando de morgue, que ya no dan abasto. Recordemos además que no hay electricidad, está completamente bloqueada la zona de Gaza, y en ese contexto se da ahora este ultimátum en donde, como lo decía Andrea, en burros, en motos, donde sea, la gente está tratando de salir, pero tú lo mencionabas al inicio, esta es la antesala de una ofensiva terrestre, Andrea. O sea, una posibilidad. Claramente es porque van a invadir, están entre comillas, lo conversaba más temprano en Canal 24 Horas con el especialista de la NEP, Miguel Navarro, están entre comillas, usando la jerga bélica, limpiando la zona, entre comillas, para la invasión de grupos de élite, decía él, del ejército israelí, no que vayan a entrar con reservistas y de forma masiva, sino que de grupos de élite especializados con foco justamente en invadir, en ocupar esta zona. Claro, Andrés, y otro punto que no es menor es que también Hamás le ha dicho a la población de Gaza que no evacúe. Entonces, ellos prácticamente están entre dos, una orden de evacuación por parte de Israel, una orden de Hamás de que deben permanecer ahí. Más allá de la orden de Hamás, hay muchos palestinos que no se quieren mover de sus casas, que dicen, mi casa fue
derrumbada, tengo a mis personas o a mis familiares queridos bajo los escombros, no me puedo mover de aquí. ¿Hacia dónde me muevo?, preguntan. Y además ellos sienten, o mucha de la población siente, que no va a volver más, porque eso ha pasado en esta larga historia de conflicto, que son desplazados por la guerra y luego no vuelven a sus casas, y justamente en la historia de Palestina hay centenares y centenares de desplazados, a lo que ellos llaman, Andrea, tú me corriges si lo digo mal, la Nakba, ¿no? La tragedia. La tragedia de los palestinos en 1948. Muchos de ellos creen que esto se está replicando lo que les sucedió en este año, en 1948, por parte de Israel. Muchos de ellos dicen, vamos a ser eternamente desplazados. Cuando nos saquen de Gaza, finalmente van a tener que vivir como refugiados en Egipto. Ahora, eso sumando a que Egipto tampoco quiere abrir sus fronteras para recibir a 2 millones de refugiados, no tiene tampoco las condiciones físicas ni el presupuesto para poder atender esta crisis humanitaria. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada la Organización Mundial de la Salud. Los pacientes vulnerables incluyen a aquellos que ya están gravemente heridos, adultos, niños y recién nacidos que dependen de soporte vital y cuidados intensivos, por lo que trasladar a esas personas es una sentencia de muerte. Pedirles a los trabajadores de la salud que lo hagan es más que cruel. Bueno, estamos viendo justamente las evacuaciones, parte de la información que llega a través de medios locales como es la cadena Al Jazeera, que hace pocos minutos confirma que uno de sus periodistas murió en la Franja de Gaza. También un camarógrafo de Reuters falleció hace pocos minutos en la Franja de Gaza. Un ataque que tiene en medio a civiles, que tiene en medio a periodistas y que finalmente es la respuesta, recordemos, de Israel frente a lo que ya casi tenemos una semana de conflicto desde que el sábado pasado se diera esa incursión armada por parte de Hamas hacia el sur de Israel. Tenemos el testimonio, claro, en este proceso de evacuación, de salida de palestinos de Gaza. Hay un testimonio que se ha podido recoger a través de agencias muy emocionante, ¿no? Justamente, Andrés, realmente es muy emotivo este momento porque estamos viendo a un hijo que trata de confortar a su padre mientras están en uno de los hospitales ubicados justamente en la Franja de Gaza. Vamos a repasar este testimonio. Realmente sobrecogedor ese tipo de testimonios, niños heridos dando fuerza a sus padres en medio justamente de este conflicto, pero vamos a ver geográficamente cómo se están moviendo esas personas, cuáles son las zonas que están más densamente pobladas en nuestro mapa, para ver justamente hacia dónde se pueden mover o podrían eventualmente salir los civiles. Estamos hablando, Vale y Andrés, de Ciudad de Gaza, que es la zona más densamente poblada en la Franja de Gaza. Estamos hablando que ahí hay cerca de 770.000 personas. Un poco más al norte hay 440.000 personas. Estamos hablando de la evacuación en un tiempo récord, en un tiempo que podría cumplirse a la medianoche hora de Chile, cuando sería entonces el fin de este ultimátum por parte de Israel, y es la imposibilidad absoluta que tiene esta gente para llegar hasta el río de Gaza. Sí, Andrea, para explicar un poco el mapa, las tonalidades de rojo, claro, mientras más rojo, más densamente poblado. Ahí lo vemos un poco en los números. Aquí la gracia también es entender lo que decíamos al inicio. La orden es evacuar una zona densamente poblada hacia otra zona, como dices tú, la parte sur, frontera con Egipto, también densamente poblada. O sea, claro. El y sobre problema todo, es, y solamente, como decías tú, también el cómo. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo hacerlo, Andrés? Porque recordemos que incluso Naciones Unidas dice que ellos no tienen capacidad de responder a esta crisis humanitaria, porque aseguran la ciudad de Gaza está completamente destruida, no hay por dónde pasar. Claro. Incluso muchos de los caminos han sido bombardeados. Hay una cantidad enorme de escombros de estos edificios enormes, torres gigantes que obstaculizan el paso. Además de eso, en esa zona, en la ciudad de Gaza y más hacia el norte, cuando vemos, por ejemplo, el norte más de la Franja de Gaza, hay una cantidad de hospitales. Hay al menos 6 hospitales que están trabajando en estos momentos al límite. Y si nos movemos hacia Han Yunis o hacia Rafah, los hospitales no están en una mejor condición. No pueden recibir a 6.300 heridos, muchos de los cuales, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es prácticamente una sentencia de muerte sacarlos de donde están, que además es un hospital que también ha perdido médicos, muchos de ellos han perdido la vida, incluso mientras operaban o trataban de atender pacientes. Y tú nos has contado también las dificultades para funcionar de los mismos hospitales, la falta de electricidad, la falta de combustible, o sea, también se suma ese factor.
Efectivamente, primero porque recordemos que lo que hace Israel es ordenar completamente el asedio a Gaza, que ha sido una medida muy cuestionada por distintos sectores de la comunidad internacional, porque aseguran, una cosa es perseguir al grupo armado de Hamas, otra cosa muy distinta es castigar colectivamente a 2 millones de personas, dejarlos sin agua, dejarlos sin luz, dejar sin medicamentos en medio de esta crisis humanitaria, que eso también, recordemos, es parte de lo que ha ido a negociar la comunidad internacional. Hemos tenido una cantidad de visitas en las últimas horas por parte del secretario de Estado Antony Blinken, tratando de ver, por un lado, cómo se respalda el derecho a defenderse de Israel y, por el otro lado, cómo se ayuda a estos civiles, a estas 2 millones de personas, 1 millón de los cuales tendrán que salir de sus hogares, de los hospitales que han sido derrumbados y trasladarse, pasar a la otra frontera, o más que frontera, el río, al otro lado del río de Gaza. El río de Gaza es el que está acá. Justamente, el que vemos ahí, Wadi Gaza, ese es el río. sería el río el que tendría que pasar al otro lado. Sí, Andrés, son trayectos, claro, aquí tenemos muy cerrado el plano en el mapa, pero son trayectos más bien cortos, o sea, toda la franja de Gaza, toda esta zona roja con diferentes tonalidades. 45 kilómetros. Exacto, es muy cortito, corto, ir de Andrés, aquí, no sí. sé, a Talagante, o sea, Claro, es muy corto. pero sin carreteras, Claro, sin imagínate. caminos. Pero aquí, sí. claro, para dimensionar que se ve como si fuera todo un país Sí, en el claro. fondo, pero la Esto es distancia muy cortita. pequeñito, mira. Incluso habían algunas personas que lo comparaban, si lo traían a las comunas, por ejemplo, en Chile, la Florida Puente Alto. Eso sería más o menos la distancia, pero si hablamos específicamente de 22 kilómetros para una persona que está herida, Sí. para una madre con niños, Imagina. para ancianos, no pueden caminar 22 kilómetros, no hay caminos para hacerlo tampoco. Por eso es que gran parte de la comunidad internacional se ha volcado también a pedir que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria. Pero esto es solamente, Andrés y Valentina, una parte del conflicto, quizás la más importante, en donde se están perdiendo mayor cantidad de vida, pero también importante ver qué es lo que está sucediendo en Jerusalén, en Cisjordania, porque ahí también la tensión es bastante grande, ha aumentado en medio de las manifestaciones, porque recordemos que ayer el líder de Hamas, o uno de los fundadores de Hamas, hacía un llamado a un viernes de la furia en contra de Israel, que ha sido acatado en varios países del mundo árabe, pero también en la parte que está gobernada por la autoridad palestina. Y además el Ministerio de Salud palestino ya ha dicho que al menos 11 personas han muerto hoy en enfrentamientos de las fuerzas de seguridad israelíes con manifestantes. Hay cerca de 13 personas que fueron hospitalizadas en estado crítico o que están graves en varias ciudades de Cisjordania, y hay al menos, desde que inició este conflicto hace ya casi 7 días, al menos 50 palestinos que han fallecido fuera de la franja de Gaza, en Cisjordania, donde también hay múltiples controles en las carreteras. Muchos de ellos también tienen familiares en la franja de Gaza, y hay más de 50 palestinos además que han fallecido en el marco de este conflicto. Vamos a ver también, Andrés y Vale, lo que han sido las manifestaciones a favor de Palestina, porque se han atendido este llamado por parte de Hamas y por parte también de distintos sectores de Palestina a salir a las calles y a manifestarse masivamente en distintos países. Miles de personas a nivel mundial han salido durante este viernes para marchas a favor de Palestina. Países, en su gran mayoría árabes, se han sumado a estas manifestaciones para poder mostrarle apoyo a los palestinos que están en la franja de Gaza. Hablamos, por ejemplo, de países como Irak, Jordania, Afganistán, Indonesia, que es el país con mayor cantidad de musulmanes, por ejemplo. Entre otros países han participado en esas protestas con banderas en apoyo a Palestina, como también algunos grupos apoyando los ataques armados que ha hecho Hamas en el sur de Israel. Incluso en algunas de las manifestaciones se quemaron banderas de Israel, esto en un acto de furia en contra de lo que es el gobierno de Benjamín Netanyahu y lo que él está haciendo, y esta respuesta contundente que está teniendo hacia la franja de Gaza. Y justamente vamos a revisar parte del ambiente de lo que se está viviendo en Jerusalén y lo que sucedió hace pocos minutos cerca de la mezquita de Al-Aqsa, en donde está al máximo la tensión. Vamos a revisar estas imágenes. اوعي المطاط يا اما ديروا بالك كسر الدنيا قلت Hey, hello! Miss you,
Bueno, y estamos viendo entonces justamente la tensión que se vive en estos momentos en Jerusalén. Recordemos que hoy viernes es día de rezo para los musulmanes. Muchos de ellos denuncian que no los han dejado pasar hacia la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer sitio más sagrado para el Islam, que ha estado además en permanente disputa. Recordemos que parte del operativo liderado por Hamas se justifica, dicen ellos, por lo que han sido los ataques a los lugares sagrados. Entre ellos, por supuesto, la mezquita de Al-Aqsa. De hecho, el operativo que lanzaba armado Israel el día sábado pasado se llamaba inundación de Al-Aqsa, por lo cual se puede temer que en las próximas horas se siga elevando la tensión en esta parte, sobre todo en Jerusalén, pero vamos a ver también lo que ha sucedido con Hezbollah. Porque hay Frontera norte de Israel. La frontera norte de Israel también muy conflictiva. Israel ha desplegado a su ejército en la frontera del norte del país para dar frente a lo que ha sido la amenaza de incursiones de Hezbollah. Se ha hablado durante esa semana de algunas infiltraciones, la gran mayoría no han podido ser comprobadas, sin embargo sí se han dado algunos ataques desde la frontera el norte de Israel por parte de estos miembros de Hezbollah, y sobre todo los miembros tanto de Hamas como de Hezbollah han llamado a realizar este Día de la Furia que les estábamos comentando contra Israel durante esta jornada, una amenaza de Hezbollah desde el sur del Líbano que hizo además que el ejército israelí instalara un gran número de sus soldados, que los moviera hacia el norte del país, y en las últimas horas han bombardeado algunas zonas libanesas, esto como una respuesta ante ataques del grupo Hezbollah, que se atribuyeron además la responsabilidad de disparar en contra de puestos militares de Israel. Desde Hezbollah además se asegura que están listos para unirse a Hamas en esta guerra cuando sea necesario, dice ello. Escuchemos parte de sus declaraciones. Nosotros como Hezbollah contribuimos a la confrontación y seguiremos haciéndolo dentro de nuestra visión y nuestro plan. Seguimos los movimientos del enemigo y estamos completamente preparados. Cuando llegue el momento de cualquier acción, la llevaremos a cabo. Andrea, un tema que tú mencionabas al pasar, mencionando a los Hezbollah, una información que no ha podido ser comprobada y que lo hemos visto durante esta última semana, ¿vale? Mucha información que es muy difícil de comprobar, que aquí todas las cadenas, las más grandes, las que tienen tremendos equipos para comprobar muchas de las informaciones, todos de alguna forma han caído en campañas comunicacionales de ambos lados para entender que hay mucha información falsa, hay muchos videos falsos. Es complejo hoy día tener la información certera respecto a lo que está sucediendo allá en Medio Oriente. Efectivamente, Andrés, y sobre todo en la frontera norte, claro, en donde por parte del mismo ejército de Israel se habían dado algunas informaciones que luego no pudieron ser confirmadas, como el hecho de que se estuviesen infiltrando miembros de Hezbollah por esa frontera norte, de que algunos sonidos de bombardeos fueran finalmente también producto de la misma respuesta de Israel desde su territorio, pero finalmente hay que estar muy atentos y sobre todo estar siempre pensando en los canales oficiales, claro, en los medios, y no en las cadenas de WhatsApp que están circulando, ni en los videos que están sin confirmar. Vamos a traer justamente este conflicto que ha afectado también a muchos de nuestros connacionales. De hecho, hay 14 de los chilenos que fueron evacuados desde Israel hasta Madrid y que abordaron finalmente hoy el avión Hércules de la Fuerza Aérea y que ya se encuentran viajando hacia Santiago, como nos puede contar Rodrigo Pérez, nuestro compañero, que nos entrega mayor información. Rodrigo, buenas tardes. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo están ustedes? Los saludamos desde Madrid. Aquí en esta jornada donde ya este primer grupo de chilenos, los 14 que fueron evacuados desde Tel Aviv, ya están rumbo a Santiago. A eso, hace una hora aproximadamente, se subieron al avión y ellos están muy agradecidos por todas las gestiones que se han realizado por parte de las autoridades nacionales. Embarcaron el avión Hércules C-130, son 14 los chilenos que ya van rumbo, y si hacemos los cálculos, lo que nos desean es que este vuelo va a durar 28 horas aproximadamente. Es decir, a eso de las 16 horas chilenas, 4 de la tarde, ya podríamos tener pista de este aterrizaje que va a llegar al grupo 10 de la FACH. Pero también estamos muy atentos a la salida del otro vuelo, del otro avión, la mayoría de ellos que van a salir del Boeing a eso de la medianoche hora española, cerca de las 7 de la tarde hora chilena, y que van a ser 78 los compatriotas que van a abordar este avión. En su mayoría son adultos mayores, adolescentes, también embarazadas, que van a abordar este viaje para así llegar a nuestro país. Nosotros durante esta jornada hemos compartido con algunos chilenos, la mayoría, como decíamos, que han valorado bastante las gestiones que se han realizado, pero hay que mencionar que un grupo importante también ha decidido viajar por sus propios medios a nuestro país. Revisemos parte de las declaraciones que hemos recopilado. El vuelo estuvo muy bueno, nos vinimos en el 737
Fue un vuelo muy cómodo. La Fuerza Aérea se portó súper bien. ¿Qué se espera para el futuro, para Chile? Bueno, volver a Chile, estar con la familia, seguir en contacto con los amigos allá, esperar que todo se solucione pronto y eso. Muy agradecido de haber salido de Israel, pero voy a volver porque tengo mi amistad y ojalá se termine luego eso y puedan salir pronto los demás que quedan y los que están en Palestina también. El viaje estuvo muy lindo y estamos tan contentos de que Chile sea uno de los países a la vanguardia de todo el mundo. Y es que reconocían también los compatriotas que las gestiones fueron bastante rápidas y que se pudieron finalmente ver con la evacuación de 279 chilenos que llegaron acá a Madrid. Pero de los 279 son 92 los que viajarían o los que van a viajar en los aviones de la FACH. 14 en este primer vuelo que ya va en camino el Hércules y 78 del segundo que va a salir durante esta medianoche. ¿Qué pasó con el resto? El resto ha decidido viajar por su cuenta o tenía planificaciones en otro destino o bien están viendo las formas de llegar hasta nuestro país. Parte entonces de cómo ha sido todo este proceso, estos vuelos humanitarios que se han registrado y que ha tenido aquí Madrid, España, la base de las operaciones de nuestro país para así hacer la evacuación de los compatriotas que estaban en Israel, que incluso hicieron una escala en Grecia y estuvieron un par de días hasta que finalmente llegaron aquí a Madrid y ya 14 de ellos en este momento van llegando o van ya rumbo en el aire para llegar a Santiago. 16 horas aproximadamente calculamos que podrían llegar, hora chilena, allá a nuestro país. Gracias, Rodrigo. Te agradecemos el contacto. Pendientes entonces de lo que va a ser la llegada de esos connacionales aquí a Chile. Y volvemos, Andrés y Valentina, a la zona de conflicto porque el ejército de Israel ha desplegado todo un contingente muy importante de soldados, de vehículos militares en las zonas cercanas a la frontera con Gaza. Ya sería inminente este inicio de un ataque por tierra en contra de los militantes de Hamas. De hecho, se habla en los últimos minutos de algunas incursiones localizadas en la zona, sobre todo con la finalidad de poder rescatar a los rehenes, porque recordemos que según las cifras de Israel, al menos hay 97 que están confirmados, una cifra que crece incluso hasta los 150, si incluimos también, porque no solamente hay ciudadanos de Israel, hay ciudadanos de una decena de países, y a eso también responde la presencia internacional que hemos tenido de distintos países. Estados Unidos tiene decenas de ciudadanos que han sido secuestrados por Hamas, y a eso respondería también los intentos de mediación, a evitar que antes de que haya un operativo terrestre en Gaza, finalmente se pueda localizar y tratar de rescatar a la mayor cantidad de rehenes posibles, mientras varios misiles han sido lanzados desde Gaza durante esta jornada hacia las ciudades del sur de Israel. Hablamos de las más afectadas, de Ashdod, de Ashkelon, que han sido las que más han recibido este tipo de ataques. Y uno se imagina, Andrea, claro, que va a haber una ocupación de parte de las fuerzas israelíes del territorio palestino, pero no va a haber retroceso. En el fondo se va a ocupar y no se va a dejar ese territorio. Claro, por eso lo comentábamos, muchas personas no quieren, algunas no quieren dejar sus casas porque sienten que nunca más van a volver, que nunca más se va a recuperar ese territorio. Se imagina que va a ser un ir para no volver. Efectivamente. Y además, Andrés, no hay a dónde volver tampoco, pero finalmente el tema de la tierra para los palestinos es un tema sumamente sentimental, sumamente arraigado, sobre todo en estas comunidades, por lo cual lo mencionaba también Laval, el hecho de que se pueda producir una especie de Nakba, como lo que sucedió en 1948, es finalmente el temor de muchos de los palestinos que están al interior de la Franja de Gaza, que no evacúan por su propia voluntad o también porque no pueden hacerlo a través de las vías, o bien sea porque jamás no permite también la evacuación de estos civiles. Claro, Hamas dice que esto es propaganda falsa y, como tú nos contabas, Andrea, llama a no evacuar, hace un llamado a que la población civil se quede justamente en sus casas haciendo estas alertas. Entonces es una situación compleja, dramática la que se está viviendo en este. Muy compleja. Y también del otro lado de Israel se ha confirmado en las últimas horas que ya son al menos 1.300 muertos desde que el sábado pasado Hamas lanzara esta inédita ofensiva sobre el territorio de Israel, además de miles de personas que han sido heridas. Como les comentaba, también tenemos las imágenes de lo que ha sido la reunión del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el presidente de la Autoridad Palestina, con Mahmoud Abbas. Blinken viajó hacia Jordania para reunirse tanto con Mahmoud Abbas como con el monarca de este país. Anteriormente había visitado Israel, habíamos tenido las imágenes el día de ayer
para reiterar la posición absoluta que tiene Washington de respaldo a Israel, pero también lo que es, de cierta forma, la intención que tienen ellos de poder mediar y efectivamente también hay un llamado por parte de Estados Unidos a que Israel cause el menor cantidad de daño posible a la población civil en la Franja de Gaza, a lo que se ve bien complicada las últimas operaciones que se han dado. Y también el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, también viajó a Israel para reunirse con su homólogo israelí, también con el primer ministro Netanyahu. Otras figuras que han llegado son la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Todos ellos han llegado a respaldar a Israel, pero también con un encargo de poder intervenir por la liberación de los rehenes. Son mencionadas muchas veces en la semana, Andrea, para explicar un poco esta reunión entre Blinken, que es una suerte como el canciller chileno, que es un cargo que en Estados Unidos tiene mucho más relevancia incluso que en nuestro país, con Mahmoud Abbas, Autoridad Nacional Palestina, que tiene sobre todo el control, la ANP, sobre Cisjordania, no Gaza, porque Gaza ahí es territorio justamente de Hamás. Para entender un poco el dominio y también el mismo Abbas, que no ha tenido nunca una relación fácil con Hamás. Justamente, y lo hemos remarcado desde el primer día, separar lo que es la causa palestina, separar que una causa que es muy legítima respecto a lo que es Hamás. Efectivamente, Andrés, y sobre todo quiénes son los interlocutores que van a estar interviniendo en cada una de las partes, porque si bien vemos las potencias occidentales están enfocadas en lo que es la autoridad palestina que gobierna Cisjordania, vemos que hay otros países de la región que seguramente podrían mediar en algún tipo de liberación de los rehenes, que son interlocutores válidos para Hamás, que es el caso, por ejemplo, de Líbano, que es el caso, por ejemplo, de Irán, que es el caso de Egipto, de Jordania, que de cierta forma podrían tener algún tipo de interlocución válida con los portavoces de Hamás. Recordemos además que el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, vive en Qatar, así que también podríamos tener algún tipo de intervención por parte de este gobierno y seguramente vamos a tener ahí un cruce de poderes entre lo que apoyan las potencias occidentales, que es el derecho de Israel a defenderse, y también lo que apoyan los países árabes, que es finalmente el derecho de los palestinos a su tierra en medio de este conflicto, y ver sobre todo desde ambas partes, desde ambos hemisferios del planeta, ver cómo se puede hacer para que el daño de los civiles sea el menor posible, teniendo en cuenta que tenemos ya 1.800 muertos en Palestina o en la Franja de Gaza, sumando también los de Cisjordania, que tenemos 1.300 fallecidos del lado israelí, tenemos más de 10.000 heridos en ambos lados, por lo cual la urgencia en estos momentos para la comunidad internacional es mediar primero por la liberación de los civiles, pero también evitar que se siga masacrando a la población que vive al interior de la Franja de Gaza. Algo que se ve difícil, Andrea, sobre todo si se concreta esta operación terrestre. O sea, vemos lo difícil que ha sido para las personas de Gaza evacuar. Si llega a haber una operación terrestre, no sabemos las consecuencias que va a tener para la población civil. Y no solo en heridos, sino que también los desplazados. O sea, también ahí implica un drama respecto a dejar tu casa, a salir casi que con lo opuesto y quizás no volver más. Entonces, vemos que ahí hay mucho esfuerzo internacional, pero Israel sigue adelante, por lo menos con esta idea. No la ha ejecutado todavía, eso sí, esta operación terrestre. Claro, y efectivamente, Vale, estamos hablando de un conflicto que en los últimos 7 días ya deja 440.000 desplazados de la Franja de Gaza. Claro. Gente que ya no va a poder regresar a sus hogares, que ya no tiene a dónde regresar. Y también en medio de todo esto, hoy el gobierno de Chile pidió el cese de los bombardeos en contra de esta zona. Solicitó además de manera urgente la apertura de este corredor humanitario. Estamos viendo justamente el comunicado en el que se dice que tiene que permitirse este corredor humanitario para que los suministros esenciales le lleguen a la población, para que se permita además la evacuación de los heridos. Hay toda la lógica que este corredor humanitario vaya por la frontera hacia Egipto, por la zona sur de Gaza, pero también es una zona que donde está absolutamente hoy día prohibido que pase gente. O sea, yo imagino que un gobierno como Egipto, no sé si tenga la voluntad de recibir a 2 millones de palestinos. También en la situación de si es que tú puedes recibir esa cantidad de personas. Claro, que ese es uno de los puntos de Egipto. Otro de los puntos también importantes que dice este comunicado de la Cancillería de Chile es condenar el secuestro de personas, solicitar también la liberación inmediata e incondicional de los rehenes. Recordemos que hay una ciudadana chilena que está entre esos 150 rehenes, sumándose al llamado que ha hecho el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, respecto a la situación de los niños israelíes. Se exige también que los niños secuestrados por Hamás sean liberados de forma inmediata y que los niños palestinos y que sus madres que están en la Franja de Gaza, sus familias, puedan efectivamente tomar este camino hacia la frontera con Egipto.
Una realidad que realmente nos ha tenido pendientes durante toda la semana, Andrea, y bueno, vamos a estar obviamente pendientes de lo que pasa en estas horas críticas, de este ultimátum de evacuación y ver si es que finalmente se concreta esta operación terrestre. Seguimos muy atentos, Andrea. Justamente, que estén muy bien. Nos vamos a la pausa con imagen en vivo, es 1 de la tarde con 30 minutos de Gaza, 6 horas más allá en territorio palestino. 4 tarde. Bien, regresamos a las noticias y les contábamos que mientras entregaba un pedido de hamburguesas, un trabajador de delivery fue embestido por una banda de delincuentes. Todo para robarle su motocicleta en la comuna de San Joaquín. Vamos con todas las informaciones policiales de la jornada junto a Fabián Collado. Fabián, tenemos en pantalla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, vale Andrés. Horas de la noche de ayer, pleno partido de Chile con Perú, toda la atención estaba ahí y por lo mismo diferentes personas pidieron delivery para poder compartir junto a su familia. 2 hamburguesas era lo que iba a dejar el repartidor de delivery hasta el pasaje Quillagua a la altura de Vecinal en la comuna de San Joaquín, cerca de las 8:30, 9 de la noche de ayer. Entrega el pedido y antes de retirarse, un grupo de delincuentes estaba siguiendo a la víctima. De hecho, se puede observar en las imágenes de cámaras de seguridad cómo, en definitiva, aceleran el vehículo en su contra, se apoderan de su motocicleta y luego arrancan dejando muy herido en un primer minuto a la víctima, el repartidor de delivery. Vamos a revisar parte del ambiente captado en las cámaras de seguridad. Violento asalto entonces que se produjo durante horas de la noche de ayer cuando se estaba produciendo el partido de Chile con Perú y estaban todas las personas viendo en su televisión aquel encuentro por las clasificatorias. Es ahí cuando el repartidor entrega el pedido que termina al interior prácticamente de la casa. De hecho, ahí ustedes pueden ver cómo salía cojeando un poco a raíz de aquellos que inmediatamente le prestaron los primeros auxilios, los vecinos del sector. Posteriormente, Seguridad Ciudadana llegó y trasladó a la víctima hasta la 50ª comisaría de San Joaquín, donde según la policía uniformada no habría querido realizar la denuncia, pero por oficio de todas maneras comenzaron los peritajes en manos de carabineros. Violento asalto y atropello por parte de este motorista de origen colombiano, asalto que habría sido realizado por chilenos y esto está siendo investigado de todas maneras para poder individualizar a la banda. De hecho, en las imágenes se aprecia la patente de un vehículo que no tiene cargo por robo. Por ahí se va a originar toda esta investigación para poder llegar a los delincuentes. Y dicho sea de paso, la moto apareció en la calle La Castrina en la comuna de San Joaquín. ¿Por qué la robaron? Esa es la interrogante. Vamos a revisar declaraciones por parte de la dueña de casa, la cual había solicitado este pedido de delivery, y también por parte de carabineros a continuación. Pedimos y por mientras seguíamos viendo el partido. Y de repente, bueno, viene el chico, salimos, recibimos el pedido y alcanzamos a entrar ahí hasta ahí. Y yo siento el golpe, pero para mí era un terremoto, pero sí sonó todo. Y de repente veo al chico así, en el suelo, así, cuando cae. Nosotros pensamos que el auto iba a entrar y ahí le roban la moto. Y yo le decía al chico, bueno, quédate tranquilo, por favor, quédate tranquilo. 4 sujetos habían sustraído una motocicleta. Al llegar personal policial al lugar, se entrevista con la víctima, la que no quiere dejar denuncia, motivo por el cual los funcionarios policiales hacen la denuncia por oficio. Al momento que la víctima le sustrae la moto, él realiza un recorrido por las calles logrando encontrar su moto. La víctima se encuentra en buena situación, está bien de salud. Sí, afortunadamente las lesiones no fueron de gravedad, de hecho fue dado de alta rápidamente en medio de esta investigación que está desarrollando Carabineros, donde las cámaras de seguridad van a ser claves y de todas maneras su modo de operar que nosotros no habíamos visto. O sea, los sujetos querían abordarlo, pero al ver un poco de resistencia por parte del trabajador de delivery, inmediatamente lo atropellaron, lo lanzaron varios metros a raíz de aquello y le robaron su motocicleta, además de su teléfono móvil. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos hacia el centro de Santiago.
En horas de la tarde de ayer, una conductora atropelló a una niña de 7 años. Todo esto ocurrió en la calle Fray Camilo Enríquez. Estamos hablando de la intersección de Coquimbo. Es en ese lugar donde ella dobló e inmediatamente no se habría percatado de la presencia de esta niña que estaba junto a su madre. Ella sufrió las peores consecuencias. De hecho, ahí ustedes pueden observar tanto su mamá como otros vecinos que estaban en los alrededores en el centro de Santiago, que inmediatamente le pidieron explicaciones a la conductora, la cual prestó los primeros auxilios de todas maneras. ¿Por qué? Porque trasladó a la niña y a su madre hasta la ex posta central, donde el diagnóstico fue bastante duro, bastante fuerte. Se encuentra bajo riesgo vital hasta esta hora. Por lo mismo es que los familiares están desesperados. Además, según la denuncia de ellos, la conductora, al llegar hasta el recinto asistencial de Calle Portugal, no habría reconocido en un primer minuto ser la protagonista de este accidente, y ahí habría desatado la furia por parte de los seres queridos de esta niña de 7 años, la cual todavía se está debatiendo entre la vida y la muerte. Vamos a revisar las declaraciones por parte de los seres queridos de esta niña, la cual se encuentra en pésimo estado de salud. Mi hermana ya iba pasando, porque ahí claramente se ve en el video que iba pasando, sino que la señora pasó de largo. Entonces llegó un paisano, se le metió a la camioneta y agarró a la niña y la montó en la misma camioneta. Y llegó aquí al hospital. En parte nos sentimos solos porque no nos dicen ahorita cómo va a quedar esto, cómo va a solucionar, ¿me entiendes? Nos quedamos así de mano, pues sin apoyo de las personas. Cuando se genera este lamentable hecho, la persona traslada a la menor hasta la posta central, donde es atendida por el médico de turno, y ellos informan al personal de Carabineros que se había generado un atropello. Carabineros en ese instante toma conocimiento de estos hechos, materializa la detención de esta persona. Lamentamos profundamente esta situación, sin duda que nuestra solidaridad con la niña, con su familia, hemos puesto a disposición también a nuestra Defensoría de Víctimas para poder acompañar este proceso, y esperamos en primer lugar que pueda recuperarse de buena manera. Verónica Durán Navarro estuvo hasta cerca de las 8 de la mañana detenida en la primera comisaría de Santiago. Una conductora de 51 años, la cual estaba manejando con todos los papeles al día. ¿Qué es lo que determinó la investigación de la sección investigadora de accidentes de tránsito? Que habría culpa compartida. ¿Qué significa esto? Que ella no habría respetado un ceda al paso, pero la niña habría cruzado por un paso no habilitado. Esa es la información que surge de esta investigación que desarrolló Carabineros, y por eso que queda libertad y no es formalizada en medio de este trágico accidente que lamentablemente mantiene a la niña bajo riesgo vital. Cerramos nuestro despacho y atentos también respecto a la investigación que les decíamos al inicio de nuestro informe. Este violento asalto en contra del repartidor de delivery, no lo habíamos visto, este modo de operar. Bandas de delincuentes chilenos, que es lo que se investiga sobre todo. Ojo, ¿por qué? Porque a través de las cámaras de seguridad se puede escuchar las voces, cómo increpan al ciudadano colombiano, y además cómo le lanzan el vehículo para robar su motocicleta, que posteriormente fue abandonada a las pocas cuadras del sector. Pese al atropello, afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, y según la dueña de casa, los daños o los costos se va a hacer cargo la Municipalidad de San Joaquín, o así se comprometieron con ellos, para poder evitar que incurran en esta situación, producto de que no tenían nada que ver, producto de que pidieron 2 hamburguesas y terminaron protagonizando también este violento asalto contra el conductor de delivery allá en San Joaquín, muchachos. Nuevas formas de robo, Fabián, que esperamos que no se repitan, que no se repliquen y no se imiten. Muchas gracias por toda la información. Gracias, Fabián. Continuamos con información desde el sur del país. Tras un ataque incendiario que terminó con un camión y una máquina quemada en el Biobío, Carabineros detuvo a los responsables, quienes son un brazo operativo de la coordinadora Arauco Mayeco. Entre los 5 detenidos se encuentra un sobrino de Héctor Yaitulo, líder de la organización. Quien tiene los detalles es David Yáñez. Vamos con David. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, donde se espera para las próximas horas la audiencia de control de detención de estas 5 personas. 5 personas que habrían participado en este hecho ocurrido aproximadamente a las 12 de la mañana y 15 minutos en el kilómetro 25 de la ruta que va entre Los Ángeles y Antuco, sector de la comuna de Quilleco, conocido como Cantera, que es un sector histórico. De hecho, fue un sitio que fue propiedad de Bernardo Higgins hace 200 años atrás. Hasta ese lugar, a
esa hora llegaron 6 encapuchados armados, quienes intimidaron primero al encargado de una faena forestal y luego sustrajeron estas 2 maquinarias. Es un camión autocargante y un camión, los cuales fueron quemados en 2 puntos distintos de la carretera. Fue el mismo afectado por este atentado el que llegó hasta Carabineros del Retén Cantera y dio aviso de esta situación e inmediatamente Carabineros de Biobío inició una operación candado en los alrededores. De hecho, hay varias unidades policiales que rodean estos puntos, no solamente el camino principal, sino las rutas secundarias, razón por la cual se logró establecer la ruta de escape de uno de los vehículos que había participado en este atentado y fue a disparo limpio. Como fue detenido este vehículo, pues se indicó por parte de Carabineros que no hizo caso a las señales para que se detuviera y terminaron teniendo que disparar en contra de él. Tenemos en ese sentido el informe entregado por Carabineros de Biobío respecto a los detalles de la detención y de este atentado incendiario. Escuchemos. Habrían ingresado a una faena forestal en el sector de Cantera, procediendo a intimidar al administrador con armas de fuego. Luego sustraen 2 camiones, posteriormente incendian estos camiones en la ruta principal. En algún minuto aceleraron con la intención de impactar a los funcionarios policiales. Uno de ellos hace uso de su armamento con 2 impactos de bala en la rueda de uno de sus neumáticos, lo que genera finalmente que ellos se detengan. Con el apoyo de los otros carabineros territoriales se logra la detención de estos 5 individuos. Estas detenciones, a diferencia de otras, se da en el marco de la respuesta inmediata que Carabineros tiene con el objeto de detener a los autores de estos hechos delictuales. Hay 5 detenidos, como ya es de conocimiento, se estima que lo más probable es que las personas detenidas sean parte de un brazo operativo de la coordinadora Arauco Mayeco. Una de las personas detenidas tiene vínculos familiares con Héctor Yaitul. Efectivamente, uno de los detenidos de 31 años es sobrino de Héctor Yaitul y se espera en el sentido que pase a controles de detención. Se le relaciona con este hecho debido a lo que encontraron al interior de este vehículo. Venían capuchas, venían también elementos para iniciar incendios. Lo único que no encontraron y que sí se habría utilizado en este atentado son las armas, el armamento que se presume que podrían estar en manos del sexto involucrado, quienes logró evadir el cerco policial y darse a la fuga, razón por la cual no están las armas, pero sí todo lo demás de lo utilizado en este atentado incendiario. La Corporación de la Madera tuvo reacciones respecto a el primer atentado incendiario donde se consigue una detención en flagrancia en la provincia de Biobío. Escuchemos. Valoramos la pronta y efectiva acción de Carabineros, logrando la detención de los 5 individuos involucrados en el ataque incendiario en Quilleco, hecho que no ocurría desde el 2018. Dejar atrás la impunidad que ha prevalecido en los últimos años es sin duda la mejor manera de restablecer la paz, ya que solo a través de una justicia activa podremos devolver a los vecinos del mundo rural su derecho de vivir en un entorno seguro y libre de violencia. Efectivamente, en la provincia de Biobío es el primer hecho donde hay una detención con flagrancia. El 2016 en la provincia de Arauco también hubo una situación similar con una cédula de la UAM y en 2018 en la provincia de Mayeco también hubo detenidos en una situación similar. Se espera en el sentido que es lo que va a suceder ahora en el juzgado de garantía de Los Ángeles, donde el Ministerio Público lo más probable se ha adelantado a que pide una ampliación de detención en contra de estas 5 personas que fueron capturadas por Carabineros durante esta madrugada en este operativo y atentado incendiario ocurrido en el sector de Quilleco. David Yáñez, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. Gracias, David. Bien, nosotros vamos a una pausa en las noticias, pero ya regresamos, Andrés. Con más informaciones. Ya volvimos con 24 Central. Noticias, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido acoso callejero y el 80% de la población acepta la homosexualidad. Esto según la primera encuesta nacional de salud, sexualidad y género, ¿vale? Pamela Araya, es Andrés quien tiene los detalles de toda esta información. Pami, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, es una encuesta que se realiza por primera vez en nuestro país y que aborda muchas materias relacionadas precisamente con la salud sexual, el bienestar, la salud mental asociada a la sexualidad, pero también aborda, por ejemplo, lo que decían ustedes, lo que tiene que ver con cómo miramos hoy la homosexualidad y lo que ocurre con la violencia de género en las calles. Y vamos a partir con este tema, porque siempre hemos conocido cifras quizás de la Fiscalía o del Ministerio de la Mujer, y la verdad es que esta es una perspectiva ahora realizada por el Ministerio de Salud, una encuesta que se desarrolló con la participación de distintas entidades públicas, privadas e incluso en organismos internacionales. ¿Qué dice entonces? Si hablamos de acoso callejero, la verdad es que esta encuesta plantea que prácticamente la mitad de la población mayor de 18 años ha sufrido de acoso callejero, pero si nos vamos a las mujeres detalladamente, ahí es donde surge esta cifra del 63%, que vendrían siendo 6 de cada 10 mujeres que ha sufrido o hemos sufrido una situación en las calles. Hay varios detalles al respecto. Uno, por ejemplo, que dice que el 22,5% de la población de 18 años o más ha reportado haber sufrido, por ejemplo, agarrones u otras conductas. Y nosotros quisimos preguntarlo aquí en la calle, estamos en la comuna de Providencia, para ver si efectivamente se da esto de que las mujeres han vivido situaciones complejas. Entrevistamos a varias mujeres y la verdad es que todas nos dijeron que sí y nos compartieron sus malas experiencias. Te gritan cosas, te tocan la bocina. Una vez un tipo me tiró un escupo. No quiero, sí, no. Sí, efectivamente he sido víctima de acoso callejero. ¿Qué te ha pasado? Son situaciones, tocaciones, agarrones, palabras que una no necesariamente quiere oír. Consultas, ¿no? Preguntas íntimas que no son al lugar. Sí, siempre. ¿Qué te ha pasado, por ejemplo? ¿Qué has sufrido? Me han pasado, bueno, a tocar, me han gritado cosas, entre otras. Pero sí. ¿Te sientes insegura en la calle? Sí, mucho. Sí. Sí, en el metro. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Cuándo le pasó? Fue hace tiempo atrás, el metro iba lleno, entonces yo me paré y atrás mío se paró un hombre y... Bien, ahí parte entonces de los testimonios de mujeres en la calle de distintas edades que han contado sus experiencias que han tenido en el transporte público o bien en otros lugares donde han sufrido acoso callejero, han sido también expuestas a conductas que han generado, por supuesto, daño. Hay varios datos que complementan esto también. Por ejemplo, un 15,5% de la población mayor de 18 años dice que se vio expuesto a una exhibición de partes íntimas que está relacionado con lo que decían ahí nuestras entrevistadas. Pero no solo entregó datos de acoso callejero esta encuesta, porque también preguntó sobre el abuso sexual, derechamente. Y es así como se señala que el 11,6% de la población, también siempre se habla mayor de 18 años, dice haber sufrido abuso sexual en su vida. Acá el número es mayor en las mujeres, es un poco menor en los hombres, pero por supuesto que es una situación muy, muy lamentable. Y cuando se le pregunta quién ejerció ese abuso, bueno, el primer lugar lo tienen los familiares y después sigue, por ejemplo, familiares, amigos, conocidos y después recién viene un desconocido. Sobre la importancia de conocer estas cifras ya desde la perspectiva de esta encuesta realizada por el Ministerio de Salud con el aporte de otras instituciones, por supuesto que está el Ministerio de la Mujer, habló la subsecretaria de Salud y la escuchamos. Entonces son cifras que también son muy valiosas porque muchas veces las cifras que tenemos disponibles a través de las denuncias de las personas subestiman la frecuencia de este fenómeno que también es relevante para el bienestar de las personas, para su dignidad y es un factor de riesgo muy reconocido y muy importante para el posterior desarrollo de problemas de salud mental. Y por eso también destacamos ese indicador y el desafío que eso nos interpela a todos los distintos actores del Estado para poder atacar de manera decidida este problema de la violencia y del abuso sexual. Bien.
Estos datos fueron consultados por primera vez, es una encuesta que se aplicó a más de 20.000 personas y ahí se hace una representatividad entonces de más de 13 millones de habitantes del territorio nacional. Pero aborda esta encuesta algunos temas consultados por primera vez y otros que se habían consultado pero hace 25 años atrás y que tienen que ver con la salud sexual, reproductiva, la orientación sexual, y eso se abordó en el año 98 con la encuesta nacional de comportamiento sexual que fue liderada por la Comisión Nacional del SIDA. Pues bien, acá es donde se ve cómo ha evolucionado la sociedad respecto de cómo se ve la homosexualidad, porque si en el año 98 más del 90% de la población decía que estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo con la homosexualidad, hoy en el año 2023 es absolutamente al revés, porque más del 80% de la población dice que acepta la homosexualidad. Y si hablamos de la orientación sexual, cómo se identifican las personas, pues bien, en el año 98, 0,3% de la población declaraba ser homosexual, lesbiana, bisexual u otro. Pero en esta encuesta ahora el 4% de la población se identifica en el grupo de las diversidades sexogenéricas. Sobre este avance de cómo ha retrocedido la homofobia en nuestro país, habló la ministra de Salud y la escuchamos. La disminución dramática de la homofobia, que es algo muy relevante, muy importante para la salud mental y para el bienestar y la vida de las personas que se autoidentifican con diversidades sexogenéricas, el tener un mayor respeto, no solo la tolerancia, sino que el respeto, el reconocimiento de que la diversidad en la orientación sexual es una opción válida. Bien, y para cerrar algunos datos, Valentina, Andrés, que tienen que ver con el acceso a la información respecto de la salud sexual. Por ejemplo, el 44% de los encuestados evalúa como mala o muy mala la formación en sexualidad que tuvieron en los colegios y prácticamente el 70% decía que jamás se habló de sexualidad en las casas cuando eran niños. Así que son solo algunos de los muchos datos que entregó esta primera encuesta nacional de salud, sexualidad y género realizada por el Ministerio de Salud, que dijeron que va a ser un insumo muy relevante para la elaboración de políticas públicas en nuestro país porque todavía falta mucho. Bueno, ahí dice 80% de la población acepta la homosexualidad, eso significa que todavía hay un 20% que tiene un grado de homofobia. Sí. Pame, cifras para reflexionar y para tener en cuenta, como dices tú, para las políticas públicas. Muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Ahora, vamos con la información del momento. Nos movemos hasta el sector poniente de la capital por este incendio que se está viendo al interior. Estamos viendo los videos que se reportan a través de redes sociales al interior de la planta de la empresa Gasco, esta empresa que distribuye gas licuado a lo largo de todo el país, no solamente la región metropolitana. Estamos hablando aquí del camino a Melipilla, el sector El Milagro. Está siendo evacuado todo el sector, ¿vale? Todo el perímetro está siendo evacuado. Se han escuchado varias explosiones, van varias compañías de bomberos dispuestas desde varias comunas aledañas. Estamos hablando del sector poniente, cercano también a la ruta 78, hacia esa ruta que da hacia San Antonio. Una información un incendio que se declaró hace solo instantes. Insistimos en el punto, esta planta de Gasco es el sector posterior de esta planta, camino a Melipilla, donde se da este incendio. Todavía no tenemos mayores detalles, van varias compañías de bomberos hacia el lugar y también se está evacuando todo el peligro. Hay mucho, obviamente, peligro en torno también circunstancias respecto al tráfico. Sí. Transporte informa que habla de cortes de tránsito. Sí, Transporte informa a través de la red social X, señala que hay cortes de tránsito en camino a Melipilla e inmediaciones de la empresa Gasco por el incendio. Se recomienda no desplazarse por la zona industrial y estar atento a peatones que se encuentran evacuando el perímetro. Esto también va acompañado de fotos con lo que está pasando a esta hora en ese sector con alta congestión de tránsito. Así que máxima precaución por este incendio. Es un incendio, como ya lo demuestran las imágenes, de gran envergadura que está afectando camino a Melipilla, sector calle El Milagro. Por favor, si tiene que ir a esa zona, evítelo, posponga lo que tiene que hacer, porque la situación que estamos viendo es una situación de emergencia producto de este incendio que se está dando ahí en el lugar. Sí, lo que más preocupa también, Vale, es la empresa donde se está dando este incendio, es Gasco, esta empresa que distribuye
gas licuado. Uno se imagina que en esa zona hay contenedores, también hay balones, que hay mucho elemento combustible. Uno lo que se le viene inmediatamente a la cabeza y el peligro que eso suscita, sobre todo para los alrededores, no solamente para los trabajadores quienes trabajan en esta empresa, en el sector de Camino a Melipilla, comuna de Maipú, y es por ello que está obligando a Carabineros, a todas las autoridades a evacuar el perímetro. Todavía no sabemos qué perímetro es el que se está evacuando. Ya hay una tercera alarma de incendio de varias compañías de bomberos que están llegando hacia la zona. Se nos informa también la cuenta de red de emergencia aquí en la región metropolitana. Nos contaba Valentina de los despliegues en términos de tránsito, pero el inminente peligro que significa el incendio en una planta que elabora, obviamente que distribuye más que elabora estos balones de gas licuado. Sí, esperamos también información sobre los trabajadores que están ahí. Por supuesto, hay preocupación respecto a las personas que eventualmente podrían ser afectadas. Esperemos que no sea así, que sean solo daños materiales producto de este incendio que vemos ahí en imágenes y que, por supuesto, genera cortes de tránsito, pero también estamos preocupados respecto de las personas que puedan estar involucradas en este incendio para que ojalá no tengan ningún tipo de problema. Se están reportando explosiones, según se informa a través de redes sociales, y lo cierto es que hay cortes de tránsito, como se señalaba a través de Transporte Informa. Por supuesto, estamos buscando más información para saber más antecedentes respecto de lo que pasó, los orígenes y también lo que está pasando a esta hora. Ahí tenemos imágenes, de hecho, de personas que van en el transporte público y captan justamente con sus teléfonos móviles lo que ocurre con este incendio. Ahí esta señora muy cerca de por lo menos esta columna de humo que se puede apreciar producto del incendio, ¿no? Todavía sigue pasando autos ahí. No hay información respecto al origen, respecto a la magnitud de este incendio. Solamente tenemos los reportes que se entregan a través de cuerpos de bomberos, de las respectivas cuentas en redes sociales, también red de emergencia y otras cuentas especializadas en el tema. Van nuestros equipos justamente al lugar. Insistimos en el punto para quienes se van sumando a la pantalla de Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas, este incendio que se da en este instante, lo vemos en la imagen, en la comuna de Maipú, sector poniente de la capital, en la planta, en la parte posterior de la planta de Gasco de Maipú, una empresa que distribuye balones de gas licuado, distribuye gas licuado a lo largo de la región metropolitana, esta planta, más bien, y eso también es reflejo del peligro que esto suscita. Una planta de gas licuado cuando se trabaja con material altamente inflamable, el peligro que eso significa para quienes trabajan y para quienes también viven cerca de esa zona, cerca de esta empresa, y es por ello que ha obligado a la evacuación, incluso a generar una suerte de perímetro para que no se acerquen las personas automovilistas ni peatones a la planta de Gasco allá en Maipú. Esta imagen es bien patente de hace instantes ahí en esta zona. Sí, mira, estoy revisando acá la cuenta de la Seremi de Salud de la región metropolitana y se refiere justamente a este tema, por lo menos a través de la cuenta social X. Señalan que por incendio que se desarrolla en la empresa Gasco se recomienda a la ciudadanía ya tener cierto tipo de precaución producto del humo que se produce por ese incendio. Así que la Seremi de Salud también se hace parte del llamado a la población a que evite la actividad física, sobre todo quienes están cerca del lugar. Aquí ellos han subido un video hace pocos instantes. Dice, ante la presencia de humo, por ejemplo, te recomendamos evitar la actividad física, uno de los puntos importantes para quienes están en la zona, cerrar puertas y ventanas para impedir que el humo ingrese al domicilio y cubre los espacios en el suelo y la puerta con paños húmedos. Esto es importante para quienes viven cerca de la empresa. Y embarazadas, niños, niñas, adultos mayores, también ahí tener cuidado producto de este humo que es dañino para la salud de las personas. Así que ahí también la Seremi de Salud de la región metropolitana se hace parte de esta emergencia que está en pleno desarrollo ahí en el sector de Camino a Melipilla. Sí, insistimos en la información. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Este incendio que se está dando en el sector de la comuna de Maipú, sector poniente de la capital, en la planta de Gasco, lo estamos viendo en la imagen. Estos son videos que se han generado a través de redes sociales, de las diferentes cuentas de X, testimoniando lo que está sucediendo. Para nuestros equipos justamente al lugar. No hemos podido reportar
la cuantía, la cantidad de eventuales daños que podría haber. Solamente la información que se entrega es que se ha hecho una suerte de trabajo en el perímetro para que personas tanto en automóviles como a pie no se acerquen, tomar una serie de medidas preventivas. Tú también lo decías en materia de salud, también la recomendación de parte de la Seremi de Salud de tomar ciertas precauciones, no solamente, claro, a esta hora en el lugar no hacer deporte, cuestiones así, pero también el peligro que esto suscita para los vecinos. Veíamos la columna muy oscura y lo que eso puede significar en materia de salud para quienes viven alrededor de esta planta en Maipú. Así que tomar las precauciones, vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Por lo pronto, no ir al sector, hay cortes de tránsito. Y Andrés, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, ya regresamos. Ya volvemos con 24 tarde. Ahora. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. Seguimos con esta información en vivo que se está dando en Maipú, este sector poniente de la capital, con este incendio en la planta de la empresa Gasco. Una planta donde más que producir, aquí se envasan estos balones de gas licuado y se distribuyen a la capital. Claro, lo que estamos viendo en imagen y el peligro que suscita, ¿vale? El incendio de una planta de estas características con lo inflamable de los productos con que se trabajan acá, y eso ha meritado y eso ha significado no solamente que hayan una serie de cortes de tránsito, se han evacuado a muchas personas, se ha creado una suerte de cordón alrededor, o se está creando una suerte de cordón alrededor de la planta por los peligros que esto podría traer, que está trayendo, explosiones que se han escuchado, y son cuerpos de bomberos, compañías de diversas comunas las que se están derivando, están yendo hacia extinguir este fuego, este incendio que se está dando, insistimos, en la comuna de Maipú. Sí, cortes de tránsito, y ya desde la Seremi de Salud de la región metropolitana se ha llamado a la población a tomar algunas medidas de precaución frente a los efectos de un incendio de estas características que se ve con una columna de humo negra muy intensa, y sobre todo estas recomendaciones para quienes están cerca de la zona del incendio: cuidado con los adultos mayores, los niños, no salga a hacer deporte, cierre las ventanas. Algunas medidas que pueden ser importantes, todavía no sabemos por cuánto tiempo se va a extender este incendio, pero sabemos que cuando se alargan estas emergencias, por supuesto, los efectos en la salud se resienten, sobre todo en las vías respiratorias. Así que atención con eso. Ya ha hecho la alerta la Seremi de la región metropolitana, además de Transporte Informa, que, como decía Andrés, corta finalmente ahí parte de la... Se generó un perímetro para que bomberos pueda trabajar en esta emergencia. Nuestros equipos están camino al lugar para recabar más antecedentes, porque tenemos que buscar parte de lo que han sido los orígenes, también si es que hay trabajadores afectados. Fehaciente, oficial, detalles respecto a lo que está sucediendo. No a través, obviamente, de redes sociales, solamente lo que vemos en la parte superior derecha de la pantalla, información de cuentas oficiales, para entregarles información comprobada respecto a lo que está sucediendo y los efectos que está significando este incendio, insistimos, en la planta Gasco, envasadora de balones de gas allá en el sector poniente de la capital. También se han escuchado explosiones en la comuna de Maipú, en la aledaña comuna de Padre Hurtado. Estamos hablando del sector poniente de la capital. El peligro que esto significa, con qué material se trabaja en esta planta. Tú lo decías, van nuestros equipos al lugar para poder corroborar in situ la dimensión de este incendio. Por lo menos todos los videos que nos han llegado, se ve la imagen de una humareda, una columna de humo muy oscura. Lo que también refleja generalmente cuando es más clarita es vapor de agua, y es que esto ya está controlado, se está extinguiendo. Pero las imágenes que vemos, y por lo menos se han ido actualizando a través de videos, solamente a través de redes sociales, reflejan de que está muy lejos de, por lo menos, de estar contenido o por lo menos controlado este incendio. Transporte Informa hace 2 minutos también actualizó la información. Hace 3 minutos dice: producto del incendio se suman desvíos de tránsito en camino Melipilla, altura Pajaritos, Maipú. Evite dirigirse a la zona y circular por el lugar. Recordemos que las inmediaciones ya tenían el tránsito cortado, y se suma entonces el desvío de tránsito en la altura de Pajaritos, para que también lo tengan en cuenta. Son las labores necesarias que se tienen que dar cuando se dan este tipo de emergencias. Tenemos también a la cuenta de X o Twitter de la Municipalidad de Maipú. Vamos a revisar la información que se entrega a través de la cuenta de la Municipalidad de Maipú en Twitter. No sé si tú lo tienes a mano, ahí lo vamos a estar buscando mientras vemos imágenes. Ahí está, justamente
Lo que estamos viendo dice: vecinos y vecinas, informamos de que debido al incendio producido en Gasco nos contactamos con la Superintendencia de Bomberos, van camino al lugar para supervisar la situación. Pronto estaremos actualizando, o sea, no es muchos los datos que se entregan a través de la cuenta de la Municipalidad de Maipú para informar nueva información respecto a lo que está sucediendo en la planta Gasco de esa comuna. Y recomiendan lo que ya les hemos dicho, pero insistimos también al ser canales oficiales, es bueno reiterarlo, se recomienda evitar la zona industrial, evitar y buscar vías, las alternativas. El tránsito en el entorno de Camilo a Melipilla y 3 Poniente se encuentra desviado. Así que esto es lo que nos cuenta también la Municipalidad de Maipú, que hace 15 minutos entrega estos detalles a través de su cuenta de X para que lo tengan en cuenta quienes quizás tenían planificado ir a ese sector o también quizás los vecinos que pueden estar algunos quizás volviendo a sus casas, que sepan lo que está ocurriendo en esa zona, una zona industrial, pero que también conecta con muchas zonas residenciales. En Maipú, ahí camino a Melipilla, hay muchas... Según los datos, los primeros datos que van surgiendo desde Carabineros, la información, claro, las primeras alarmas que al final le entrega Carabineros, se registra un incendio, dicen, en la planta de Gasco ubicada en camino a Melipilla, a la altura del Milagro, en Maipú, en medio de la cual se han escuchado numerosas explosiones. Personal de emergencia se encuentra trabajando en el lugar e informan que se encuentran evacuando tanto al personal de la empresa como también de compañías aledañas y vecinos. Esto es información preliminar que entrega Carabineros, que nos va llegando de forma interna para ir actualizando lo que está sucediendo en ese lugar. Ahí está entonces imágenes que hemos recolectado de redes sociales que dan cuenta de este incendio. Por supuesto, con mucho cuidado, mucha precaución respecto a la gran cantidad de videos que muchas veces circula en estos momentos, ¿no?, de emergencia. Bomberos entonces va a trabajar en el control del incendio, recomendaciones de salud, recomendaciones de tránsito y esta es imagen de dron que nos está llegando ahora y que les estamos mostrando para que también puedan ver la columna de humo que se genera producto de este incendio. Sí, es impresionante la imagen. Desde la altura se dimensiona lo que está ocurriendo a esta hora en esta planta. Es el sector posterior de esta planta que da hacia el camino a Melipilla con el Milagro. Esto se habrá suscitado, comenzó hace poco más de media hora. Insistimos en el punto que decíamos antes, Vale, una columna muy oscura de humo. Generalmente cuando ocurren estos incendios y conforme el fuego se va controlando, sale más bien vapor de agua y eso va aclarando la columna de humo. Aquí se ve todo lo contrario por lo menos y es el reporte por lo menos lo que tenemos desde este dron, desde la altura, ahí ubicado sobrevolando la comuna de Maipú. Se ha cortado el tránsito en todas las calles principales que rodean este importante polo industrial. Estamos hablando en esta zona de la capital. También no solamente se ha evacuado a los trabajadores de la empresa Gasco, sino que también a todos los trabajadores de las empresas aledañas que trabajan en esa misma zona. Insisto, el punto, son muchas empresas, muchas industrias muy importantes en las que se han instalado en el lugar, han sido evacuadas, los trabajadores y también quienes viven en los sectores cercanos. Sí, se señalaba que se escuchaban algunas explosiones. Eso es lo que también nuestros equipos van a ir a verificar en terreno qué está pasando en el lugar. Lo cierto es que estas imágenes son imágenes en vivo. Ya hay parte de nuestros equipos ahí en camino a Melipilla, ya acercándose entonces hacia el punto de esta emergencia. Al lugar, está todo sucediendo. Esta imagen, tenemos nuestras señales repartidas en la imagen que está viendo, la imagen del dron, el sector derecho superior de la pantalla, nuestros equipos que van ahí en la ruta 78 hacia justamente esta zona de la capital. Esto es muy cercano, camino a Melipilla, muy cercano a lo que es la ruta 78 que lleva desde Santiago hasta el puerto principal de nuestro país en cuanto al movimiento de carga, que es el puerto de San Antonio. Esta noticia que se está dando, es por ello que no queremos entregar, lo hemos dicho varias veces, mayores detalles, porque no tenemos mayores detalles comprobados a través de cuentas o a través de fuentes oficiales, claramente, sea Carabineros, sea Cuerpo de Bomberos, sea la misma Municipalidad de Maipú, y es por ello que queremos entregarle información certera, comprobada de lo que está sucediendo y dada la magnitud del peligro que puede significar
este incendio. Insistimos en el punto. Es un incendio que se da en una planta envasadora de balones de gas licuado en el sector poniente de la capital. Se trabaja con líquidos inflamables, con combustible, el peligro que esto puede significar, las medidas que se están tomando en los alrededores, la evacuación de las industrias, no solamente de la empresa Gasco, de las industrias que están aledañas, de sus trabajadores, también de las empresas que vienen, de las familias que viven en los alrededores, nos obliga y obliga obviamente a entregar con el mayor cuidado posible toda la información de la cual disponemos y vamos a entregar y nos vaya llegando a través de cuentas oficiales. Sí, ahí las imágenes entonces, imagen en vivo de nuestros equipos buscando llegar a la zona en que está ocurriendo esta emergencia. Vamos a una pausa, pero ya regresamos para actualizar lo que está ocurriendo con este incendio que afecta a una planta de Gasco. Ya volvemos con 24 tarde. Último minuto. Volvemos con la información en vivo, lo que está sucediendo en la imagen compartida a través de la pantalla de Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Este incendio que se da, Valentina, en el sector poniente de la capital, en la empresa Gasco, un sector industrial, un polo industrial de la región metropolitana. Se estaba evacuando no solamente a los trabajadores de esta empresa, a las industrias que están alrededor. Al parecer, de acuerdo a información preliminar que nos proveen por interno desde Maipú, el incendio estaría controlado dentro de la planta, pero de todas formas vemos la imagen del dron, el humo oscuro que sale preocupa, y también las medidas que se están tomando, no solamente desde la evacuación, desde de sacar a trabajadores de esta empresa y las alrededores, sino que también las medidas respecto a los cuidados que tienen que tener los vecinos. Ahí, y lo ha dicho la Seremi de Salud. Sí, la Seremi de Salud ya ha hecho un llamado a los cuidados respecto a la salud. El gobernador de la región metropolitana también se hace parte de este llamado a través de su cuenta social X, en donde llama a tomar todas las medidas de precaución y a respetar, por supuesto, los cortes de tránsito que se dan en ese sector. Camino a Melipilla, una zona que siempre tiene mucha congestión, es difícil para los vecinos que viven más allá del polo industrial conectarse, y que a esta hora, según lo que nos reportan nuestros equipos que van al lugar, hay mucho corte de tránsito, está difícil no pueden llegar claro, justamente por los atochamientos. Por los cortes, y también porque es una zona que es compleja en cuanto al tránsito y un polo industrial, y por eso también preocupa saber qué está pasando alrededor de esta empresa, para conocer cómo se encuentran las otras empresas, los trabajadores y lo que ha pasado con la evacuación. Estamos esperando todas esas noticias, obviamente, cuando lleguen nuestros equipos y también cuando las autoridades logren saber bien la dimensión de lo que ha ocurrido en estos últimos minutos respecto a este incendio en la planta de gas. Insistimos en el punto que el incendio estaría controlado. Eso no quiere decir que esté apagado y ni en vías de. Sí. Estamos aquí, vamos a tomar contacto con una de las periodistas que va camino al lugar y nos cuente igual cómo es, si ya está cerca o a cuánto está del punto del incendio. Es Sofía Carrizo. Sofía, ya estamos contigo. Grecia, justo estamos avanzando, ¿no? Porque aquí en Camino a Melipilla esto está completamente cortado, desvío de tránsito al norte por 3 Poniente, donde precisamente nos encontrábamos, y se veía el atochamiento, lo mostrábamos desde muy atrás, el atochamiento vehicular a propósito de este incendio que ocurre precisamente al interior de una empresa Gasco. Sin embargo, la información que nos ha ido llegando y también la que podemos ir recopilando es que esto estaría contenido. No estaría controlado, esto debido a que todavía se sigue registrando este incendio, pero al menos nos dicen que el gas, esto ya estaría cortado. Lo que está generando estas explosiones y esta también fumarola es a propósito del gas que está al interior de las cañerías. Eso es lo que está generando este incendio, que hace aproximadamente minutos atrás se podía ver una columna importante de humo de distintos puntos de la región metropolitana. Vemos que todavía siguen los desvíos de tránsito. Nosotros nos vamos a precipitar a uno, precisamente vemos personal del municipio de Maipú, al igual que de Carabineros. Afortunadamente nos están dejando pasar, obviamente, esto porque es una situación en desarrollo y estamos ya a puertas, pero obviamente la situación de llegar al principio fue bastante
Claro, además de ambulancias que también vimos pasar, cuerpos de bomberos de distintas compañías de la región metropolitana, incluso de Peñaflor, de lugares mucho más alejados a este punto han llegado a actuar personal de bomberos. Nosotros justo ya nos vamos a bajar aquí y podemos son varias ver comunas, que perdón, ya no Sofía, se ve son varias comunas que están cercanas a Maipú, en esta misma ruta. Estamos hablando de Talagante, Peñaflor, Mayoco, incluso más allá llegas a Melipilla, es todo lo que es la ruta 78 para entender por qué están llegando compañías de esas comunas, son todas las comunas, Padre Hurtado, aledañas justamente a esta zona. Claro, son aledañas, pero igual es un tramo bastante importante desde este punto que, ustedes lo comentaban en un principio, es una zona industrial. Hay varias empresas, afortunadamente no hay casas a un costado, pero obviamente es una situación que generó preocupación de forma inmediata. También la información que hemos podido ir recopilando de bomberos, que al parecer habrían 2 personas lesionadas. Las que han ido evacuando, también escuchamos que personas evacuaron a los mismos trabajadores del lugar, pero afortunadamente no hay vidas que lamentar. Vemos que en esta empresa al menos ya no se puede apreciar esta fumarola, esta gran columna de humo que se podía ver hace minutos atrás. Sin embargo, personal de bomberos todavía se sigue trabajando en el lugar a propósito de esta emergencia que ocurre cerca de las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde ocurre esta situación donde ha llegado personal de bomberos, al igual de carabineros, para trabajar en esta emergencia. Vemos también los cuerpos de bomberos ya apostados en el lugar, todavía se mantienen los voluntarios en esta zona, donde obviamente se va a seguir trabajando para finalmente poder controlar esta emergencia, la cual yo les comentaba, esto está completamente contenida. Vamos a ver si es que existe la posibilidad de hablar con algún funcionario de carabineros, alguien que nos pueda dar una vocería, porque por parte de la misma institución dijeron que iban a entregar una vocería en minutos cerca del ingreso de este lugar. Parece que... Sí, te escucho, Vale. Sí, Sofía, te dejamos que lo puedas buscar, que puedas buscar ese vocero que nos entregue información para que te puedas desplazar por mientras, para también actualizar. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, por ejemplo, también habla de este tema, llama al autocuidado, tomar ruta. Sí, Sofía. Tengo acá al director de Didecom, que puede hablar con nosotros a propósito de esta situación, Felipe Fernández. Director, si nos podría dar un balance y también los antecedentes de esta emergencia. Sí, no, bueno, solo decir que el incendio ya se encuentra controlado, confinado, bomberos sigue trabajando en el lugar, hay 5 cuerpos de bomberos trabajando, más las brigadas internas de la empresa que también han estado trabajando durante toda la jornada. ¿Personas lesionadas? ¿Alguna información a propósito de esto? Sí, bueno, la información que nos ha transmitido Bomberos hasta el momento es que habrían 3 personas lesionadas que son parte de la empresa. Y bueno, también manifestar que todo camino a Melipilla se encuentra cortado para que los vecinos y vecinas de la comuna también eviten transitar por este sector, también que eviten acercarse y bueno, básicamente eso. ¿Perímetro de seguridad? Sí, bueno, está cortado camino a Melipilla ya desde el Trébol con Pajarito, así que eso es básicamente para que lo tengan en conocimiento. Muchas gracias. Justo nos están diciendo que nos van a entregar una vocería, así que nos vamos a acercar por parte, al parecer, de bomberos y de carabineros, un balance a propósito de esta emergencia que, como yo les comentaba, ocurre cerca de las 12 de la tarde, 1:30, pero obviamente se genera esta densa columna de humo a propósito del material altamente... que se propaga, ¿no? Altamente de combustión, ¿no? Que genera esta situación a propósito de este incendio que ocurre al interior de esta empresa. Vemos también las piscinas donde está depositada esta agua para poder apagar este incendio. Y bueno, ahí viene la declaración, nos están diciendo por parte de Carabineros, sí. Sí, Sofía, mientras te ubicas justamente en el lugar, como la instrucción. Se va a disponer justamente, vemos efectivos de Carabineros, también de bomberos que van a dar cuenta de este punto de prensa. Lo informaba recién Sofía, habrían 3 heridos en dato preliminar. Escuchemos. Dale, Sofía. Comandante, nombre y cargo para registro, por favor, estamos en... Comandante Felipe Madriaza Cantillano, prefecto subrogante de la prefectura Rinconada. Balance de este incendio. Bueno, lamentablemente hubo una inflamación en la línea número 1 de llenado de los balones de gas de la empresa Gasco. Lamentablemente tenemos 2 personas lesionadas hasta el momento, las cuales ya fueron trasladadas. ¿Trabajadores, me imagino?
trabajadores de la misma línea en el lugar, que se encontraban en la planta de llenado. Quiero hacer presente que aquí solamente se llenan los balones de gas de 5, 11, 15, 45 kilos. Ya esto se encuentra confinado y no hay propagación al momento. ¿Cuál es más o menos la hipótesis que se levanta? Me imagino que igual ha trabajado con bomberos de forma correcta. Bueno, eso es materia de investigación por parte de personal de bomberos y de la empresa, pero por el momento solamente tenemos la causa y el origen de donde había ocurrido Estamos en vivo para Chilevisión. Si nos puede comentar un poco preliminarmente las personas lesionadas, el incendio ya estaría controlado por parte de los equipos de emergencia. Sí, gracias a los equipos de emergencia, la pronta llegada de ellos, se logró encapsular lo que es la inflamación, lo reitero, de la línea 1, de la parte de llenado de los cilindros de gas. Lamentablemente tenemos 2 personas, hombres adultos lesionados, los cuales ya fueron trasladados a un centro asistencial. El perímetro del corte, precisamente, hay un atochamiento importante. La empresa, me imagino que usted se refiere a que se cortó el gasoducto para seguir alimentando la zona que se estaba incendiando. Justamente, se cortó el paso del gas donde se llenan estas botellas, lo cual, por sistema de seguridad de la empresa, por lo que me ha manifestado su jefe de seguridad, esto mismo provoca que se encapsule todo lo que es el gas y se enfríe para evitar una posible propagación. ¿Evacuados tanto de la empresas cercanas, vías también que estén en el sector? Sí, se evacuó de inmediato a las personas del lugar y a las empresas colindantes. Lo otro, hay un perímetro que está cercado a propósito de esta emergencia. ¿Por cuánto tiempo más se puede extender el corte, al menos aquí en Camino a Melipilla en ambos? Bueno, eso lo estamos confirmando con bomberos y con personal de emergencia acá de la planta para cuánto rato más, pero aún se encuentran trabajando en el lugar. ¿La gravedad de estas personas lesionadas es de carácter grave? No, hasta el momento no tenemos el carácter, pero sí se encontraban más o menos con problemas en su vestimenta de quemadura. Sí, quemadura. Igual es importante destacar, acá hubo una evacuación controlada y esto también tiene que ver con un trabajo de conversación que ustedes han tenido todos los equipos de emergencia con la empresa, ¿no? Sí, efectivamente, Carabineros con la empresa y con toda la empresa acá del sector, que son empresas de combustible, ya tuvimos un primer acercamiento, hicimos una reunión de coordinación para evitar esto, por eso se vio la pronta propagación de esto y el pronto llegado de bomberos y los personales de emergencia. Así que fue muy provechosa en cuanto a esa reunión que tuvimos. ¿La totalidad de lo siniestrado al interior de la empresa? Sí, es un galpón. La línea 1 que le llaman ellos en el interior, donde se hace el llenado de los balones de 45 kilos. ¿Esa es como la totalidad o una parte de la empresa? No, es una parte, un segmento de la empresa. Es ahí donde se sintieron incluso detonaciones, ¿cierto? Sí, detonaciones de algunos balones que explosaron. Está conmigo para ver las noticias, se puede comentar nuevamente. Personas lesionadas, ¿cuál fue la emergencia? ¿De dónde se concentra justamente? Escuchábamos las palabras por parte del comandante Madriaza, más que nada en torno a esta emergencia. Él dice que ya estaría obviamente controlado por parte de personal de bomberos, que habrían 2 personas lesionadas, 2 hombres trabajadores, los cuales fueron derivados a un recinto asistencial. Esto debido a quemaduras se hizo una evacuación, aunque él dijo que ya se había realizado un trabajo de estas características anteriormente, por lo que la evacuación fue rápida. Incluso también él dice que esta empresa donde se realiza e inicia este incendio precisamente es un galpón donde es finalmente el llenado o donde se ingresa el gas a estos cilindros precisamente, y a propósito todavía obviamente no se confirma cuál fue el origen de este siniestro, un trabajo que obviamente tiene que realizar bomberos. Afortunadamente no hay víctimas fatales que lamentar. Hubo un incendio de proporciones que se registra eso de la 1:30 de la mañana, de 1:30 de la tarde digo, pero que afortunadamente no hay personas fallecidas. Lo que sí, esto se va a seguir trabajando por parte de Carabineros y también de bomberos, de los equipos bomberiles en esta situación, en este siniestro. Probablemente ya por varias horas se mantenga cortado lo que es camino a Melipilla, y ahí ve aproximadamente un poco más de una hora. Probablemente se extienda un poco más esto con el fin de ver finalmente lo que ocurrió con este siniestro y también qué fue lo que originó, y también tenerlo controlado de por sí. Y como es una zona industrial, afortunadamente también no había personas en una alta cantidad transitando por este sector. Vale, y Andrés. Sí, vamos recopilando la información que has podido recabar a través de las primeras impresiones y balances que entrega la autoridad, Vale. Se trataría de 2 trabajadores que están lesionados. Este incendio tendría su origen, claro, o por lo menos afortunadamente uno dice se cortó el suministro de gas
en esta zona, en la línea 1, que es la línea de llenado. Esta es una empresa que se dedica obviamente a la distribución de gas licuado aquí en la región metropolitana. Ahí se llenaban balones de 5, de 10, de 11, hasta de 45 kilos que se distribuyen en diferentes puntos. Afortunadamente se cortó el suministro de esta cañería que llevaba hasta línea 1. Las explosiones que se escucharon fueron justamente de balones que explosaron durante los últimos instantes. Un incendio que se declaró cerca de las 1:30. 2 trabajadores que se encuentran lesionados que ya fueron derivados a los respectivos centros asistenciales. Sí, y destacaba Carabineros acá el trabajo de coordinación que han tenido de ellos. Esto ha sido muchísimo peor. Claro, con la empresa Gasco, pero no solo con la empresa Gasco, sino que las del sector, para evacuar lo más pronto posible a los trabajadores, entendiendo que es una zona industrial que tiene posibilidades de emergencia y que gracias a estos labores de coordinación que se hacen antes, que son preventivas, logran entonces evacuar a los trabajadores. Son 2 personas lesionadas, por supuesto, pendientes de cómo evoluciona su estado de salud, pero por lo menos hasta el momento se habla entonces de un incendio encapsulado, claro. Fue la palabra que usó Carabineros, encapsulado en este minuto sin expandirse. Así que por ahí una buena noticia, pero por supuesto hay que ver que esto no se salga de control. No siempre se logra este control, claro. Pero Bomberos sigue trabajando ahí, Andrés. Sí. O sea, hay un trabajo que todavía se está desarrollando. Y lo que decía el comandante justamente que conversaba con Sofía Carrizo, es que las cañerías o toda la zona, todas las cañerías, los conductos que llevan gas justamente hacia esa línea 1, donde es llenado, son llenados los balones, se cortó ese suministro. O sea, lo que veíamos en imagen, ese incendio, era justamente el gas que quedaba en estas cañerías. Las explosiones que escuchamos eran balones que obviamente uno se imagina, quizás recién habían sido llenados, no sabemos, pero estamos hablando de una de las plantas más importantes de gas licuado dentro de la región metropolitana. Y lo que tú bien reseñabas, Vale, es la coordinación con las empresas aledañas ante este peligro inminente, este incendio que se da en esta empresa. Uno se imagina, claro, cuando trabajas con una empresa de este calibre, que trabaja con este tipo de materiales, tiene que haber y es necesaria una coordinación en caso de emergencias, cosa de que afortunadamente ocurra, digo, lo que ocurrió ahora, que no tengamos, hasta ahora, no tengamos víctimas que lamentar. Sí, 2 trabajadores lesionados que fueron derivados, pero de acuerdo a las imágenes que hemos visto, al material con que se trabaja acá, a lo que pudo haber significado, esto pudo haber sido mucho peor. Andrés, y tenemos ya en contacto telefónico al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Gobernador, ¿qué otros antecedentes maneja usted respecto de este incendio que nos dicen ya está controlado, pero igualmente, por ejemplo, se mantiene el tránsito cortado en el lugar? Gobernador, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, a ver, yo tengo la misma información probablemente que ustedes. Estas 3 personas heridas, 2 de ellas con algún grado de cierta gravedad. El SAMU ya está presente en el lugar. La unidad también de sustancias químicas para evaluar el tema del humo en el sector. Tenemos la evacuación no solamente de entre 300 y 400 empleados de Gasco de la planta, sino que también de jardines infantiles y colegios aledaños. Y bueno, vamos varias autoridades para allá. Yo tengo la misma información que ustedes, que estaría en principio de ser controlado, sí. Pero no olvidemos que esta es una planta llena de cilindros de gas, y de hecho el incendio parte en el carrusel de cilindros. Entonces es un tema que tenemos que estar muy tranquilos, o sea, muy seguros antes de darlo por completamente controlado. Sí, uno también, de acuerdo a la información que nos ha ido llegando, gobernador, afortunadamente la coordinación, como decía usted, con las empresas aledañas funcionó. Uno se imagina que debe haber, no solamente aquí, en varios sectores de la capital, cuando se trabaja, cuando tenemos un vecino que trabaja con este tipo de materiales, la coordinación aquí afortunadamente sirvió, porque claro, usted mencionaba, son 2 los heridos, no sabemos la cuantía, al parecer de cierta gravedad, pero dadas las imágenes, esto podría haber sido muchísimo peor. Mira, absolutamente, aquí hay protocolos internos de la empresa respecto de lo que ocurre dentro de su recinto. Hay también un plan de emergencia para el sector y por supuesto se activa también la emergencia de la región. O sea, este es el tipo de incendio que no puede ser cubierto solamente por las fuerzas de la comuna en el caso de que agrave. Si se controla rápidamente, por supuesto, queda como encapsulado en la comuna, pero se activó ya el sistema de emergencia. En estos momentos voy yo para allá, va el Seremi Salud para allá, van las unidades que te he mencionado.
por supuesto, hasta que se declare completamente controlado por parte de bomberos. Gobernador, ¿maneja información de cuántas personas fueron evacuadas? Porque se hablaba no solo de Gasco, sino que también de empresas aledañas. ¿Hay una estimación del número de personas evacuadas en el sector? Mira, la información preliminar que tengo es de estas 400 personas que estaban en la empresa de Gasco. Desconozco cómo se llama, cuántas personas están hoy día evacuadas en el sector. Ahora, me comunican en este momento que igual están evacuando de manera preventiva al campamento, que es el campamento Vicente Reyes, que está al costado de la Gutiérrez del sector, en el camino Melipilla, también por razones preventivas, lo mismo que se hizo con los establecimientos educacionales y con los jardines infantiles. Este es un incendio que ustedes comprenderán que, por tratarse de la planta que se trata, en el caso de no poder controlarse rápidamente, puede tener impactos bastante significativos. Sí. Sin lugar a duda, uno dice, afortunadamente, de acuerdo a la información que ha provisto Carabineros, estaría contenido. Gobernador Claudio Rego, le agradecemos este espacio, este diálogo con 24 tarde, con Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes. Chao, chao. Bien, nosotros quedamos pendientes, por supuesto, de este incendio. Está encapsulado por el momento, pero lo decía el gobernador Claudio Rego, hay que poner atención hasta que la emergencia esté completamente contenida, porque es un lugar delicado para este tipo de emergencias. Se puede seguir informando a través de la pantalla, Canal 24 Horas, o seguir en la compañía de Televisión Nacional Chile. Todos nuestros equipos siguen muy atentos a lo que está sucediendo en la comuna de Maipú. Muy buenas tardes. Buenas tardes.